Bueno, entonces, diríamos, con el texto de Gentili tendrían como este análisis de lo que fueron las políticas educativas en Argentina, en la contemporaneidad, en la década del 90 específicamente, no solamente en Argentina, sino también en América Latina. ¿Qué herencias, ¿no? Como él plantea. Un recurso que ahora lo vamos a reutilizar, que yo les sugerí para complementar la lectura. Ustedes saben que nada está en lugar de la lectura, ¿no? La lectura de los textos es obligatoria, los parciales están armados en función de que ustedes puedan responder sí y solo sí leyeron los textos. Es una necesidad, es necesario que lean los más medievales. Bien, entonces, con el texto de Pablo Gentili lo pueden complementar con la película de Berkovich, Otra vez al fondo, y esa película también la van a complementar con otro texto que recupera esta mirada de una mirada crítica de las políticas del 2016 al 2015 al 2019, que es el análisis que hacen Laporta y Plaza Jaffer, en donde hablan justamente de esta vinculación y sí les pido que lo relacionen con los ejes que plantea Han con respecto a esta nueva sociedad, esta nueva concepción, en donde pasamos de ser ciudadanos a ser consumidores, y en esta lógica, una construcción de subjetividad que implica el neoliberalismo. Dicho por Perry Anderson, el éxito del neoliberalismo ha sido especialmente no en el nivel económico, sino en la construcción de subjetividades, ¿no? Y vinculado a reproducir y consolidar estas subjetividades, las reformas educativas y las políticas educativas que se desarrollaron durante los 4 años de la presidencia de Macri. Este análisis se propone en este texto. Yo les compartí unas pocas páginas, un capítulo. El texto se llama La batalla educativa empresarial de Cambiemos, ¿no? Y por otro lado, el otro texto que también ya lo comentaron los compañeros en clase, fue el texto de Feldberger y Gluz, dos autoras argentinas también, es decir, son todos autores argentinos lo que estamos leyendo, que hacen un análisis de las políticas educativas argentinas y vuelven a recuperar las políticas de la década del 90, o sea que ese lo pueden entrecruzar con el texto de Gentili y también entrecruzar con el texto de Laporta y Plaza Jaffer, y las políticas de los primeros años, ¿no?, del 2004 en adelante. Otro material que yo les compartí también y que los va a acompañar en la lectura es un documental grabado sobre lo que fue la Carpa Blanca docente, que también invito a que lo puedan ver para ligarlo y relacionarlo con el texto de Gentili y con el texto de Feldberger y Gluz. Es decir, tanto el texto de Gentili, el texto de Feldberger y Gluz y el texto de Laporta son 3 textos en donde analizan políticas educativas
específicas en distintos gobiernos dentro de este Estado capitalista que va asumiendo distintas concepciones de lo político y que esas concepciones de lo político se aplican a políticas educativas específicas. ¿Estamos? Hasta acá lecturas que ya han sido analizadas y comentadas en clase por compañeros y compañeras y después. El otro texto que me parecía interesante y quienes quedaron pendientes están todavía ahí, los vamos a esperar y cuando podamos volver a encontrarnos los vamos a poder escuchar para que todos tengan las mismas condiciones de exposición, que es el texto de otra autora argentina, una investigadora, Fernanda Saforcada. El texto se llama Fuera de orden, consideraciones sobre el derecho a la educación en tiempos adversos, y me parecía interesante este concepto del derecho a la educación, ¿no? Si es un derecho social, es un derecho individual, qué responsabilidad ocupa la familia, qué sucede en esa concepción con respecto a los derechos, y en ese, digamos, desde ese marco teórico y de cómo se ha ido modificando esta concepción de derechos, ¿no? De derecho privado, de derecho individual, de derecho social, quiénes tienen las responsabilidades de la Iglesia al Estado, ¿no? Estos pasajes que va analizando la autora, me parecía interesante que desde ese texto se sienten a leer las leyes. Las leyes que hemos analizado hasta aquí en estos distintos contextos y cajas de herramientas fueron la Ley Nacional de Educación vigente, la 26.206, la Ley Federal, la Ley 1420, vinculada a esta construcción del Estado Nacional, o como yo traía un autor y está ligado a toda esta concepción de la invención, de la tradición que planteaba Hobsbawm, y hay un autor, Nicholas Shumway, muy viejito, que habla justamente de esta idea de la invención de la Argentina, de estas narratividades que permiten construir la idea de la nación, ¿no? Es decir, como son conceptos, es decir, no hay una naturaleza, ¿no? Respecto a la nación, sino que es una construcción, esta diferencia que hablábamos entre lo natural y lo cultural, y lo cultural tiene que ver con lo histórico, tiene que ver con un proceso, tiene que ver con relaciones de poder, tiene que ver con desde dónde se construyen los discursos que van a legitimar como orden, como status quo, como el modo de comprender el Estado, de comprender una organización social, de comprender la nación, de comprender las instituciones, como el modo de lo normal, lo adecuado, lo que se espera, cómo se construye esa idea de orden, ¿no? Es decir, el orden no es algo natural, sino que es algo consolidado y construido que permite reproducir un sistema de dominación. Entonces, estas leyes construidas en un contexto que no pueden ser analizadas si no se ponen en el contexto en donde son votadas, ¿no? En el contexto nacional, regional de América Latina e internacional, ¿no? Es decir, y a su vez en un contexto también de políticas, de concepciones de educación, de concepciones de los derechos a la educación y de concepciones de país, ¿no? Entonces,
desde esos lugares observar qué concepción de educación me permiten pensar cada una de estas leyes, ¿no? Y por el otro lado, habíamos hablado de la ley de transferencia también, y que tiene que ver justamente con otro eje que aparece, que es el tema del presupuesto, ¿no? Que decíamos, para pensar las políticas educativas, para pensar las políticas públicas, hay que pensar en el tema de los presupuestos, ¿no? Y creo que tuvimos una clase, esta ausencia de calefacción, nos dio una clase de política educativa en donde ustedes claramente, aquellos que estuvieron participando activamente en las asambleas y demás, observaron qué responsabilidades, qué actores entran a jugar hoy por hoy, ¿no? En las definiciones y decisiones respecto a la educación. Cómo se definen estos márgenes de maniobra, ¿no? Desde qué concepción hablaban cada uno de estos actores que asumían roles desde distintas posiciones de poder, desde dónde se manejan los presupuestos, ¿no? Cómo se definen esos presupuestos. Y esto que decíamos ligado al ciclo de las políticas públicas, ¿cuándo, ¿no?, entra en agenda? ¿Cuándo se construye un problema? Los problemas no existen en sí, sino que situaciones se plantean como problema de acuerdo a las posiciones de la comprensión de lo político, a las concepciones ideológicas, a las concepciones de cómo se define al Estado, ¿no? Y ahí entra lo político, que quienes están en el gobierno, que no es más que la cristalización, la actualización, el poner en acto, actualización me refiero a que se ponen en acto, se pone en práctica ese Estado, que el Estado es un concepto, decíamos, ¿no?, que se pone en práctica y que lo ejercen ciertos actores. Y que como nosotros tenemos un modo de llegar a ese gobierno a partir de nuestra Constitución, que es democrático, son nuestros representantes, ya sea consejeros escolares, a quienes votamos cuando votamos, el candidato, viene el intendente y los concejales y después los consejeros escolares, una manera de que participa la ciudadanía, participa toda la población del distrito a partir de sus representantes en la definición de cómo se van a manejar esos fondos para los arreglos, para plantear de que hay ciertas necesidades que son problemas, ¿no? Si tiene que encargarse instituciones de lo que se denomina la sociedad civil o se tiene que encargar el Estado, ¿no? Una institución de la sociedad civil sería la cooperadora, ¿no? Es una institución de la sociedad civil. Y por el otro lado, ¿no?, ¿qué rol ocupa, ¿no?, dentro, ¿no?, del sistema educativo, el rol que ocupa, lo que es la Dirección General de Cultura y Educación, de la cual depende la escuela y todo el bagaje didáctico, pedagógico, de contenidos, de definiciones, de resoluciones, disposiciones, ¿no?, con respecto a esta práctica pedagógica, ¿no? Bueno, todas esas definiciones, esos límites, esos derechos y deberes de cada uno de los integrantes, de los agentes, de los sujetos, que participamos del acto educativo, creo que ha sido un buen ejercicio para observar
deberes y derechos de cada uno de los integrantes.